Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro espacio de confianza y de aprendizaje. Esto es Vidas Prestadas del podcast y espero que lo disfruten. En mi segundo episodio tengo el privilegio y el honor de recibir a María Eugenia. Le doy el paso, María Eugenia, que salude a nuestros oyentes. Hola Natalie, hola con todos y todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, mi nombre, ya lo dijo Natalie, muy bien, mi nombre es María Eugenia Ochoa Guerrero. Bueno, nací en la ciudad de Cuenca. Actualmente laboro como docente en la Universidad Nacional de Educación y un gusto estar acá en su programa, Natalie. Gracias, María Eugenia. De ahora en adelante le trataré como la profe Maru, como ya la escucharon, la profe Maru trabaja en la universidad, por tal razón le conocí en tal lugar y obviamente los espacios universitarios fueron muy cortos y el día de hoy hemos venido para ampliar esas cosas que nos quedaron muy pequeñas. Profe Maru, el hecho que ya se presentó, obviamente. Vamos a empezar presentándonos un poquito más. Usted es mi profe, obviamente, del itinerario de discapacidad sensorial. Y usted es una profe que tiene discapacidad visual. Pero dentro de la discapacidad visual es una gama súper amplia. No sé si nos podría decir qué tipo de discapacidad visual tiene usted. Claro, Natalie, con gusto. Sí, efectivamente hay pues variedad, ¿no? En el tema, cuando hablamos sobre todo de discapacidad visual, en este caso yo tengo baja visión, tengo una enfermedad ocular que se denomina retinosis pigmentaria, cuya característica principal podríamos decir que es la ceguera nocturna, la disminución obviamente significativa de la visión. Entonces, bueno, en realidad yo veo, pero muy poquito. Ya, profe. Entonces, profe, al ver en este caso muy poquito necesariamente, necesita un apoyo tanto para la movilidad. Depende, Natalie. Yo lo puedo hacer para la movilidad de manera autónoma, sobre todo en lugares que son ya conocidos. Utilizo el bastón para movilizarme. Por ejemplo, en mi trabajo, en la universidad, utilizo el bastón. Sí, en lugares desconocidos, sobre todo en la calle, sí preciso de ayuda, ¿no? Para cruzar la calle, sobre todo en pues, lugares que tengan mucha afluencia vehicular. Entonces, las dos cosas. Se requiere ayuda, pero también lo puedo hacer de manera autónoma. Listo, profe Maro. Y justo lo que tocó, me decía que, por ejemplo, en los lugares donde hay mucha afluencia, entonces, como es algo que no se conoce tanto, tampoco se toca, obviamente. ¿Cómo se debería tratar a una persona con discapacidad visual al momento que está obviamente en lugares donde hay mucha afluencia de gente? A nosotros, digamos, Bien, como bueno, personas oyentes, ¿qué sería lo mejor? Perdón por cortarle. no, está bien. Bueno, lo primero siempre es recomendable presentarse, ¿no? Eso es importante. A veces, sí, eso me pasa mucho en la universidad, ¿no? Que los chicos, obviamente, algunos desconocen y me dicen, hola, profe. Y bueno, entre yo tantas voces que escucho, pues no me voy a acordar de todas. Entonces es importante siempre presentarse, profe, soy tal persona, o si es alguien que no conoce, que esté en la calle, saludar, obviamente, y decir, buenas tardes, mi nombre es tal, eh, me gustaría, no sé, si es que necesita también el preguntar, ¿no? Si es que necesita ayuda, por ejemplo, para cruzar la calle o para caminar a algún lugar. Entonces, si la persona con discapacidad visual, en este caso, le dice que sí, que está bien, que necesita ayuda, porque puede decir también que no, que está bien, ¿no es cierto? Pero si le dice que sí, entonces en este caso pues hay técnicas muy específicas en donde una persona que ya está entrenada a nivel de orientación y movilidad, pues se sostendría más arribita del codo o del hombro, y siempre va a estar como que un paso atrás de la persona que en este caso se denominaría como guía vidente. Entonces ahí más o menos así la descripción para poder sobre todo ayudarle al momento de cruzar o de caminar o de movilizarse a una persona con discapacidad visual.
Muchas gracias, profe Mari. Bueno, ya con este preámbulo súper amplio, vamos a empezar, profe, desde su experiencia desde niña. Desde su experiencia desde niña, en la época que usted era, obviamente, saben decir, una infante. ¿Qué tipos de inseguridades, profe, usted sintió al saber que usted tenía discapacidad visual? Si bien sabemos, se tenga o no se tenga discapacidad, pues obviamente todas las etapas se las vive. Y obviamente son muy distintas, pero yo quería conocer cuáles fueron sus inseguridades cuando era una niña. Bueno, a ver, creo que las inseguridades, sobre todo, es en el tema, cuando uno es niño, lo que a uno más le gusta hacer es obviamente jugar, ¿cierto? Ujú, Entonces, al no tener o al tener muy disminuida la visión y los juegos, pues generalmente, al menos antes, ¿no? Eran de mucho claro, movimiento, de correr, sí. de treparse. Entonces, ahí sí era un poquito de inseguridad en el tema espacial, ¿no? En el no saber dónde estoy, el poder chocar, el poderme caer. Sí había inseguridad en ese sentido, ¿no? Sin embargo, mis familiares, mis primos, mis amigos, pues siempre, pues por ahí estuvieron atentos para ayudarme, en la mayoría de los casos, ¿no? Por supuesto, entonces, quizás esa es una de las inseguridades, el tema espacial, la movilidad, el poder jugar con libertad. También algo que a mí desde niña me preocupaba mucho siempre era el tema del estudio, ¿no? Ujú. Recuerdo que siempre desde pequeña yo quería estudiar, y yo quería estudiar, le decía mamá, es que yo quiero estudiar. Entonces, creo que desde muy pequeña el tema del aprendizaje, tal vez no, digamos, de manera muy formal, pero sí fue una preocupación mía desde el inicio. El tal vez el pensar de que sí va a perder de aprender nuevas cosas, que tal vez sus compañeros no, perdón, tal vez, o sea, que sus compañeros aprendían y usted pensaba que no los iba a poder hacer y no tendría tal vez un tema de conversa igual. Tal vez sería eso, profe, o no. Eso sí, pero más que nada el tema de poder estudiar en una escuela donde que me acepten, porque estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Sin contar la edad, pero eh, pues eran otras épocas y no había como ahora esa apertura, entonces era como que más un poco el temor al no ser aceptada en una institución educativa. Eso sí, profe. Profe, ya que estamos tocando el tema justo de las instituciones, profe, ¿cuán accesible fue la institución en la que usted se educó? Hablando desde el punto de infraestructura y también en este caso del equipo docente. Bueno, le comento que yo inicié, como yo le decía a mi mamá que quiero estudiar y bueno, entonces ella buscó, identificó una escuela de educación regular, una escuela particular. Entonces ella me puso en esa escuela, pero hablando de las barreras que usted me pregunta, arquitectónicas, muchas, ¿no? Como creo que la mayoría de la sociedad, en el sentido de que no hay esos ajustes necesarios para una persona con discapacidad visual. Y le estoy hablando específicamente, por ejemplo, de bandas podotáctiles, ¿no? Que son justamente estas bandas sensibles al tacto, en este caso del pie, para poder uno ubicarse por dónde está caminando y de esa manera poder seguir una línea recta o caminar por el lugar correcto. También el tema de la información en el sistema braille, hablando de letreros, de información, de, por ejemplo, ubicar las aulas, de ubicar la dirección, las diferentes entidades, ¿no? Que están siempre Claro. las instituciones educativas, pero a nivel arquitectónico no se contaba, y pues ahora también en muy pocas se cuenta con ello. Eso a nivel arquitectónico. Me dijo también a nivel de las barreras profesionales, muchas, ¿no? Creo que ahora es que se habla, no me atrevo a asegurar que practicamos ya la inclusión, pero sí hablamos mucho, al menos tenemos una idea de lo que es la inclusión, pero antes Claro. pues no. Entonces el tema de formación de los profes creo que era muy deficiente y sobre todo el tema actitudinal, fue fuerte Sí. realmente en esa parte.
súper, saben decir, impactante a la realidad de la información que hoy en día nosotros tenemos. Y gracias, profe Maru, por contarnos y sobre todo compartirnos. Profe, en su experiencia como estudiante, ¿me podría en este caso puntualizar dos tipos de barreras que evidenció para que la educación sea accesible para todos, sus compañeros y usted? Bueno, barreras, yo creo que una, el tema que le dije al final de la respuesta anterior, que es el tema actitudinal, ¿no? Yo Mm. recuerdo con claridad y esto fue para mí como niña impactante y aquí también, entre paréntesis, un llamado a los futuros docentes o a los que son ya docentes, ¿no? En el hecho de que recuerdo que mi profesora un día delante de mí, que era una niña, justamente le dijo a mi mamá, que yo no alcanzaba a ver el pizarrón, que yo no podía copiar y que por ende yo no debía estar en esa institución educativa, sino que debía, le aconsejaba, ¿no? A mi mamá que debería estar en una escuela de niños con discapacidad visual. Bueno, ella dijo niños ciegos, exactamente, literalmente, ¿no? Debe estar en una escuela de niños ciegos. Entonces, yo creo que ese es uno de las barreras actitudinales que quizás yo más recuerdo, ¿no? Y otra, pues quizás el tema que igual ya lo había mencionado, el tema de la falta de accesibilidad arquitectónica, pero más a eso, más que eso, en nuestro caso que tenemos discapacidad visual, el tema de acceso a la información, ¿no? Entonces, son libros muy visuales, muy gráficos, escritos en tinta, como solemos decir, pero nada accesibles para una niña, en este caso con discapacidad visual. Entonces, creo que esas son las mayores barreras. Y bueno, profe, ese tipo de barreras obviamente considero que las pudo en este caso enfrentar gracias al apoyo de su familia, que obviamente para toda persona son uno de los pilares más fuertes para enfrentar cualquier situación difícil que se le presente. Y dando gracias a ello, pues obviamente nosotros le pudimos conocer, porque obviamente usted fue nuestra docente y obviamente, como hablamos con el profe Alejo, o sea, no es que por tener tal discapacidad le dieron el título, o sea, ustedes se esforzaron, buscaron la información, no se detuvieron y hasta el día de hoy, o sea, se siguen preparando para que, en este caso, nosotros que fuimos sus estudiantes y también los que están ahora son sus estudiantes, eh, mejoren, o sea, sigan innovando y no vivan esas experiencias que ustedes pasaron. Y bueno, profe Ujú. Maru, ahora saben, hablan de la época ya saben decir, de la etapa laboral. Em, profe Maru, ¿dónde fue su primer empleo? O sea, más que nada, yo que sé, empezó trabajando con los niños de educación inicial, tal vez los más grandes, porque obviamente, o sea, nadie inicia netamente y ya estoy trabajando en la universidad, o sea, eso está muy complicado y no es justo. Sí. Sí, 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 hubo realmente una trayectoria, ¿no? Ujú. Para llegar a ser docente universitaria. Bueno, mi primer trabajo fue apenas me gradué, dando gracias a Dios, conseguí trabajo enseguida. Fue en una institución, en una escuela, era de educación regular. Estaba como profe daba inglés a todos los niños de era una escuela pequeñita, ¿no? Entonces, daba inglés y por las tardes trabajaba en la Sociedad de No Videntes de la SOAI, SOMBAT, trabajaba dando igual inglés, pero en el sistema de lectoescritura braille. O sea, yo trabajaba ya con personas adultas que tenían discapacidad visual, pero que no sabían inglés, pero que el problema, y aquí entre un paréntesis, ¿no? La dificultad con el inglés para las personas con discapacidad visual es que generalmente les enseñan a los chicos a pronunciar, pero la escritura, al ver los profes que es en braille, pues como que se corren un poquito y no les enseñan que el inglés, la pronunciación y la escritura es diferente. Entonces, pues ahí yo trabajaba como yo sabía braille y bueno, el inglés de manera básica, no puedo decir tengo avanzado, pero pues
esos conocimientos básicos yo los compartía y les enseñaba a escribir y a pronunciar de manera correcta el inglés, en este caso en la Sociedad de No Videntes de la SUAY que le comento. Esos fueron mis primeros trabajos. ¡Wow, profe! No sabíamos que trabajó como la teacher. ¡Wow! Sí, Muy bien, profe. Ese secreto ya fue descubierto de ya esta vez. ve. Nada viene fácil, bien lo dice. Profe, y en su primer empleo, por ejemplo, ¿tuvo algún tipo de ayuda o consideración por parte de las instituciones para que usted pueda ejercer su profesión, pero netamente la institución de educación regular? Porque obviamente la segunda yo Ujú. sé que sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que primero el tema, siempre voy a decirlo, el tema es actitudinal. O sea, el hecho de que la directora me haya abierto las puertas sabiendo que yo tenía mi dificultad visual, pues eso ya es mucho. Entonces creo que ese es un apoyo grande. Y luego, pues ellos me permitían también hacer yo misma hacía los ajustes que necesitaba. O sea, había esa apertura para que yo me acomode puedo. Entonces, por ejemplo, yo les ponía los libros de inglés de los niños en braille para poder repartirles, para saber cuál es el cuaderno de qué niño y cosas así. Entonces, pues se pudo hacer los ajustes necesarios, creo yo. Y aparte que, como digo, los compañeros de trabajo eran excelentes. Entonces, cualquier cosa que yo necesitaba, pues ellos estaban atentos ahí para colaborar. Ay, qué chévere, profe, me alegro mucho, de verdad que saben decir, ya una mejor experiencia a comparación con la de la niñez. Y profe, por ejemplo, tal vez tuvo algún obstáculo para usted ejercer como profe con sus niños al momento que daba inglés o no. O sea, por ejemplo, un rechazo tal vez de los padres, algún tal vez incomodidad con los niños, tal vez al ver que en este caso usted tenía una discapacidad visual o no. No, Natalie, no, 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 fue una experiencia súper buena porque los papás más bien, obviamente, como que eh, se sentían contentos, ¿no? De ver que en este caso, a pesar que yo tenía esta limitación, pues podía dar clases. Y creo que lo hacía bien. Estoy segura de que sí, Y, profe. Estoy segura de que sí. y, y bueno, con el tema de los niños, no, para nada. Los niños, ellos son inocentes. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando les daba clases, no somos los adultos quienes contagiamos a los niños de prejuicios. Y nosotros decimos, ay, ¿por qué no me dijiste, por ejemplo, que tenías una profe con discapacidad o cualquier cosa que nosotros consideramos como algo diferente, ¿no? A lo común. Entonces, los niños no, no, los niños más bien estuvieran atentos para ayudarme si se caía algo y yo no encontraba, pues, profe, yo le ayudo, profe, yo le ayudo. Entonces, no, Ay, no, ningún problema en este caso. ay, qué hermosas experiencias, profe, al momento de trabajar. Me alegro mucho, profe. Profe, bueno, en la etapa, sabe decir que obviamente ya se trabaja, también se vive ya la parte adulta, la parte del ser independiente. Y, profe, ¿cuál consideraría usted que fue su primer paso ya para ser como un adulto independiente en este caso? ¿Cuál consideraría usted? El primer paso, la decisión, Natalie. El tema siempre de decisión es importante para ya, como bien dice usted, tener una vida mucho más independiente. No sé si usted sabe, bueno, le comento, yo en este momento estoy viviendo sola, ¿no? Tengo mi departamento, entonces creo que esa decisión que yo la tomé, que yo la anhelaba y hace muchos años atrás, pero por el aspecto económico es que no lo podía hacer, yo no lo anhelaba de mucho tiempo atrás, pero sabe que es una experiencia increíble para toda persona, pero para una persona que tiene discapacidad visual, pues el sentirse independiente en la mayoría o de cosas o lo que pueda hacer, hay cosas que por supuesto necesito ayuda, pero ya tener su espacio, tener inclusive mi hogar como yo lo ajusté, como yo lo adapté para mis necesidades, eso yo creo que es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Entonces, el primer paso, la decisión. Y luego, pues obviamente ya viene el resto, Natalie. Ah, ya, muy bien. Ahora ya sabemos que ha sido, ¿sabes? Y la clave.
todo está en la decisión, para saber si con discapacidad o sin discapacidad, es verdad, profe, Así es, todo está en la así decisión, es. coincido en ello. Pero ahora en el ámbito de la movilidad, ¿cómo ha sido su proceso para trasladarse de una ciudad a otra? Porque usted y yo sabemos que no está cerca el trabajo. Sí, sí, claro, claro. Eh, bueno, para trasladarse de una ciudad, yo he tenido, Natalie, la oportunidad de trasladarme de una ciudad a otra sola y también de un país a otro sola, y es una experiencia increíble. Yo siempre cuento estoy con amistades, así digo, el viajar uno sola es increíble, es realmente encontrarse con barreras sí, pero sabes, uno sola superar, porque obviamente yo no tengo a nadie en otro país, por ejemplo, solo estoy en Exacto. otro país que me ayude. Entonces bueno, es el saber uno tener la iniciativa de pedir ayuda. Entonces, yo creo que tanto el traslado aquí dentro de la ciudad o ir a otro lado es el tener la actitud, la aceptación de lo que yo no puedo hacer para ese momento pedir ayuda y saber también lo que yo sí puedo hacer para aventurarse, ¿no? Y hacerlo de manera sola, autónoma. Ay, qué chévere, profe. Entonces, al momento que, por ejemplo, ya pasa todo el hecho de trasladarse, profe, ¿cuál ha visto que ha sido como que la principal barrera en los diferentes servicios? Por ejemplo, cuando se va a un banco, a hospitales o a diferentes negocios, por ejemplo, cuando usted Ujú. necesita comprar algo, ¿cuál considera que es la principal barrera ahí? La principal barrera, Natalie, es el tema de la falta de educación que hay. Yo creo que es un tema de educación, ¿no? De educación, de preparación de la gente, en sí de la sociedad, de saber convivir y tratar e interactuar con una persona con discapacidad, en este caso visual. Por ejemplo, al ir a un banco o a ir a cualquier lugar, el hecho de que me estiren la mano, que me digan tenga, y yo no sé dónde está ubicado, por ejemplo, lo que me Ujú. está diciendo tenga, o vaya por allá, o sea, ¿qué es el allá? O siéntese ahí en ¿Dónde dónde. claro. Exacto, el ahí en dónde, pero yo creo que si se hacen así campañas fuertes de justamente de educar a las personas, eso sería muy bueno, porque yo creo que ahí está el cambio, ¿no? El cambio en la convivencia, que es lo importante, hablamos de inclusión, pero si no existe convivencia, una convivencia armónica, adecuada, pues no podemos estar hablando mucho de eso. Sí, sí es verdad, profe, la cuestión de educación. Por ejemplo, yo me recuerdo, profe, que cuando entré a la U, para mí era totalmente desconocido todo lo que estamos hablando ahorita. Y, o sea, a mí Claro. o sea, créeme, profe, así como un choque tan fuerte de decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que yo teniendo ya por poco 18 años y no sabía de esto, o sea, era invisible para mí lo que realmente, o sea, viven muchas personas. Y Ujú. le agradezco, profe, de verdad, por darnos siempre los espacios y confiar en nosotros. Profe, ahora Gracias. saben decir casi ya uno de los últimos puntos que vamos tocando es de, obviamente, el momento de movilizarnos cuando vamos caminando. Hay a veces los resonadores de las motos o ruidos con alto decibel, que a mí, o sea, escuchar esos sonidos a mí me pone de malas o sea, y también me asusta, a mí personalmente. Y también conversando con otras compañeras de la USA también nos asustaba, o sea, se nos hacía feo. Y nos pusimos a pensar, ¿cómo ha hecho usted para enfrentarse a tales sonidos? Porque obviamente no siempre se puede ir en bus, o sea, le va a tocar momentos de ir caminando y sí o sí, a veces hay personas que ponen los resonadores de las motos que obviamente hace que suene durísimo. Ujú. Sí, sí, sabe que, oh, claro, ¿no? Para cualquier persona va a molestar, obviamente, esos sonidos extremos, ¿no? De las motos y otras máquinas y aparatos que pueden haber en la calle. Es molestoso, por supuesto, pero sabe que yo considero que hay barreras al momento de caminar, como usted dice, más para nosotros que tenemos capacidad visual.
más graves, ¿no? Que sonido. Obviamente nosotros nos guiamos mucho por el tema auditivo, pero bueno, sabemos los sonidos que podemos encontrarnos. Ahora, yo creo que otras barreras más complejas para nosotros son, por ejemplo, las típicas, estas parrillas para poner las fundas de basura que están en las paredes de las casas, ¿no? Que el bastón, usted sabe, pues hace una protección de la parte inferior del cuerpo y no hacia arriba. Entonces han habido accidentes súper fuertes de personas con discapacidad visual que se han dado la cara contra estas parrillas, igual los fierritos estos de los alambres de la luz que están contra los postes, los Mm, carros que se estacionan en estacionan espacios peatonales. incorrectamente. Exactamente. Entonces, para nosotros yo creo que más que el tema de un sonido fuerte de una moto, que por supuesto es incómodo, creo que hay cosas un poco más graves, ¿no? Ay, no, sí, profe, la cuestión por ejemplo, que comentaba de estacionarse en los pasos peatonales es cuestión de educación. O sea, se debería Ujú. considerar, o sea, todo ese tipo de situaciones antes de hacerlo, pero por ejemplo, ese tipo de cosas no se dan y no se ven, Así es. lastimosamente. Pero bueno, esperemos que esta información llegue a los oídos de los conductores y pues que no se estacione ahí. Les agradeceríamos mucho. Profe, eh, en el aspecto personal, saben decir aquí ya entre confianza, saben decir, como mujeres, ¿cómo usted se organiza al momento de elegir el vestuario, de elegir los accesorios, de maquillarse? Yo, por ejemplo, soy un caos para maquillarme. Yo ni me maquillo ni me peino, o sea, por la vaguería mismo ya. Pero, o sea, sí me llamaba bastante la atención. Digo, si a mí, digo, yo no lo hago por vaguería, o sea, realmente ya, o sea, una que otra vez sí. Pero digo, ¿cómo lo vive una persona con discapacidad visual? En este caso, una mujer, netamente, porque obviamente a la mujer siempre se le exige, porque se le dice así, que debería verse arreglada. A, Entonces, a ver, Natalie, bueno, con el tema del vestuario, yo intento siempre comprar eh, como le digo, cosas que tengan diferentes texturas, telas que tengan diferentes texturas, porque ya me ha pasado. He comprado alguna vez por decirle algo, tengo unas chompas que por ahí me gustan, pero resulta que las dos tienen la misma textura. Entonces, obviamente, como son similares en el color, por decirle algo es un café y es un negro, entonces ya no puedo diferenciar yo esos colores, así como que para mí son similares. Entonces, en esos casos, lo que, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido es como que cortarle un poquito la etiqueta, la parte de atrás que están las etiquetas. ah, Entonces, por ejemplo, en la negra le tengo cortado un poquito, de tal manera que con el tacto yo identifico cuál es la negra y obviamente la que no está cortada sería la café. ajá. Entonces, se procura siempre comprar la ropa, como le digo, no con la misma textura. Y bueno, y tengo de manera ordenada también en mi closet, ¿no? Si yo sé qué me pongo, qué combina, pero es con el tema de texturas. Ah, ya. Eso en el tema del vestuario. Con el tema del maquillaje, pues yo soy igual que usted. Generalmente Equipo. no me maquillo, no me maquillo. Si me peino, eso sí me peino. Pero ya cuando me toca o cuando es alguna reunión, como usted, algo ya más formal, entonces ahí sí lo hago, pero lo hago lo mínimo, ¿no? Entonces, sí utilizo como que digamos, ciertas adecuaciones que hago yo mismo para poderme maquillar. Por ejemplo, para el rímel, que es una de las cosas que a veces más temor me da a ponerme, pero de hecho lo hago. Entonces, por ejemplo, me suelo ponerle, le adapté como, ay, no recuerdo cómo se llaman, esos son los viradores de pestañas, ¿no? Fijadores. Entonces, son los para virar la pestaña, para virar la pestaña, ¿ya? Entonces, eso, ahí encontré unos o sea, que le hice para que se quede abierto, entonces, de tal manera que yo me pongo en el ojo y me pongo el rímel y obviamente me va a cubrir la parte superior del ojo para que no se manche. No sé si es que si me Sí, le explico. entendí, profe. Ya, Ya, aquí tengo ya, un tip de entonces, maquillaje para aprender a maquillarme porque no sabía.
Entonces, por ejemplo, eso lo hago, ¿no? Esa es una de las, digamos, adecuaciones que he hecho yo. Ujú. Pero como igual me siento un poco insegura, se me haya manchado por ahí, yo siempre me coloco el rímel y luego pues con un pañito, lo que sea, me quito alrededor de los ojos, porque todavía en esa parte no tengo mucha destreza, justamente por la falta de práctica, ¿no? Ah, Entonces, eso. imagínense, profes, y saben decir, la práctica es el maestro. Tiene razón, Exacto. hay que practicarlo más, pero, o sea, qué chévere, profe, o sea, o sea, lo hago, o sea, que no, o sea, no por tener una discapacidad, o sea, lo deje, o sea, decir, ay, no, Sí. yo no me voy a poder maquillar, o sea, por ejemplo, yo que sé, el matrimonio de una amiga, y, o sea, da todo de sí para hacerlo. Y ya me dio un profe un tip de belleza. Muchas gracias, en serio, porque no lo sabía. Chévere, sí, sí, así Profe, lo hago. y se sepan decir ya para, como para ir finalizando, vamos tocando, sabes, ya el punto más fuerte para irnos, obviamente. Una pregunta muy personal, considero yo, es de, profe, si alguna vez usted se enamoró y cómo fue. Obviamente, ser personas muy visuales nos sentimos atraídas por lo que vemos en este caso, pero al tener un límite con la visión, ¿cómo fue? Porque obviamente saben decir, tan jovencitas ya no estamos y alguna vez nos tuvimos que haber enamorado y obviamente usted, Gracias por lo de ya no jovencita. jovencitas, o sea, estamos ahí, profe, en el club. Ya, está bien, está bien. Olvídelo, no, no trate de componerlo. No, sí dije jovencitas. Em, a ver, Natalie, usted dice si alguna vez me he enamorado y le cuento que estoy enamorada, de hecho. Estoy enamorada, sí, sí, sí. Estoy actualmente con una pareja, he tenido otras parejas también en mi vida. ¿Y cómo es este proceso? Pues yo, dando gracias a Dios, lo he vivido muy natural, ¿no? O sea, muy, muy, muy natural. Creo que las personas que yo he podido compartir, obviamente, son personas que no les ha importado eso, que tienen otro concepto. Eh, y pues creo que este caso sí, obviamente no me impresiona la parte física, pero sí el tema del comportamiento, del diálogo, del pensamiento, de las actitudes que pueda tener en este caso un chico. Entonces, eso, igual que todos. Ay, me alegro mucho, profe, eh, que hayan realmente seres humanos, es decir, yo, o sea, que sean, porque hay personas que se dicen ser humanos, pero no lo son. Y me alegro mucho de verdad. Y agradezco en este caso que haya tenido todas esas experiencias para que usted nos los pueda compartir. Y profe, y ya ahora sí, como a decir, nos vamos. ¿Qué mensaje dejaría a nuestros oyentes respecto al tener una discapacidad visual y cómo podríamos ser una sociedad más empática y accesible? Bueno, yo creo que que el mensaje final puede ser justamente que ya depende de cada uno de nosotros, como bien decía usted, de cada uno de los seres humanos, el hecho de preocuparnos por los demás, ¿no? De educarnos, de autoeducarnos, de prepararnos en la convivencia justamente con los demás. Y eso requiere de que yo busque información, de que yo me prepare, de que yo conviva con personas que pues comúnmente no lo hago. Entonces, eso es sumamente importante. Yo creo que se deben empezar por el tema, esto que le digo, ¿no? De educación. Y la educación va a ayudar a que se vayan eliminando prejuicios e ideas preconcebidas, erróneas muchas veces, y que a través de eliminar o disminuir estas ideas, pues van a cambiar también las actitudes de las personas. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que empecemos por educarnos, por pensar diferente y por ende
por actuar también de manera diferente y pensando siempre en el tema de ser mejores seres humanos, que bien que tocó usted ese término, Nata. Gracias, profe Maru, por su mensaje. Y bueno, yo me uno a las palabras de la profe Maru. Agradezco a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y visto. Espero que hayan disfrutado este podcast y nos vemos en la siguiente. Gracias.